Vale. Pues bueno, es que empiezas tú. Vale, Si pues quieres empezar ya, te hago la base. vale. Pues mira, además es curioso porque voy a hablar de un encuentro entre dos artistas muralistas, Ujú. que entiendo que ambos, cuando hacían los murales, tenían que hacer una base, ¿no? Para cualquier Ah, vale. mural. Entonces, bueno, te lo asocio por Vale. ahí, entonces te lo compro. Perfecto. Dicho lo cual, comienzo con mi introducción y así también te doy tiempo Preparamos para, las fotos. efectivamente, que nos viene muy bien porque si no, hablar de estas cosas sin verlas es un poco complejo. Ujú. Así que comienzo. Después de la tos de siempre. Eres un turista mental, un artista parasitario y un snob. Así insultó David Siqueiros a Diego Rivera, que pasaron de ser amigos que compartieron estancia en París e Italia a acusarse de envenenarse y no volver a hablarse públicamente. Oh. Increíble. Te cuento el enfrentamiento entre dos de los mayores muralistas mexicanos del siglo XX. O sea que cuando digo que es personal, es que literalmente es personal. ¿Luego vas a volver a repetir los insultos? Sí, Ah, vale. sí. Creo que merece un análisis exhaustivo. Es Así que dije, a ver, ¿cómo puedo hacer algo llamativo? Digo, pues es que me lo están dando ellos claramente. Ujú. Turista mental, artista parasitario y snob. Increíble. Habría que ver de esos tres insultos, ¿no? ¿Cuál es el que más molestó? Bueno, luego lo No sé, luego lo a mí contarás. turista mental me parece increíble, La verdad es que sí. de hecho es el titular de mi historia porque es Ujú. que es inevitable. Bueno, vamos Vamos a allá. contar esta historia y lógicamente pues lo primero es irnos a México. Y es que durante el principio del siglo XX, las dos primeras décadas, pues allí se vivió la Revolución Mexicana en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que fue una de las primeras de siglo estas revoluciones y entre las que destacaron líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa. Que es verdad que aquí en España, sobre todo lo de Pancho Villa, ha llegado el ejército de Pancho Villa, la expresión esa. Y entonces, bueno, me hizo gracia y entonces bueno, no hizo gracia en su contexto, pero a mí me llamó la atención. Bueno, en fin. Así que después de este proceso revolucionario, México pues estaba bastante social y políticamente transformado, lógicamente, como cualquier revolución. Ujú. Hubo una transformación. Y en este contexto, pues lo que se buscaba era sobre todo forjar una nueva identidad nacional que incorporase la lucha social, la historia autóctona y el ideal de justicia social. Bueno, lo que pasa siempre que hay una revolución, pues que hay que formar una nueva identidad, ¿no? Después de esa Estaba revolución. pensando que es el contexto un poco también, cuando hablé en el episodio del aquelarre artístico, era un poco también ese contexto, ¿no? De cuando todas ellas se van a México. Episodio especial Halloween titulado Aquí está el espíritu. Wow, yo te diría el 11. No, fue hace más tiempo. Más. Fue en octubre por Halloween, o sea que será de los primeros 5 o algo así. Acá está el espíritu. Para completar un poco la experiencia mexicana. Vale, es que como no me acuerdo el número, pero sí, es verdad que iba bastante relacionado. Bueno, que en este contexto, pues, ¿qué surge? El muralismo. Dentro de esta idea de que hay que generar una nueva identidad nacional, pues surge el muralismo como proyecto cultural. Es decir, patrocinado por el gobierno con la intención de llevar el arte a los espacios públicos y ayudar en estas nuevas narraciones de la nación. Vale. O sea, cierto toque político, ¿no? De algún modo. O sea, totalmente. O sea, era el gobierno el que pagaba a los artistas, en este caso, para generar estos murales, ¿no? Bueno, entonces, se entendía estos murales precisamente pues como educación visual para el pueblo. O sea, lo que estaba haciendo, bueno, lo que ha hecho la Iglesia durante toda la vida, que era enseñar a la gente a través de imágenes más que por el texto, que para eso ya también está la Biblia. Y en este caso, pues era un mural, ¿no? Para enseñar un poco a cualquiera que se acercase y lo viese, pues un poco que interiorizase cómo se quería ver esa nueva nación. Así, estas nuevas intervenciones sucedieron en escuelas, en palacios y en edificios oficiales. Es decir, estaban totalmente legitimadas. No es como cuando hablamos de Banksy, por ejemplo, que era algo más que no te pillen, ¿no? Claro. Otro carácter, sino que en este caso es más, pues llega el gobierno y te dice, oye, queremos hacer estas fachadas para ayudar a componer una nueva identidad y demás. Bueno. Tal es que este movimiento, pues ya denominado muralismo mexicano, se convirtió en una de las expresiones artísticas más importantes de América Latina en el siglo XX, que de hecho es bastante conocido, aunque no hayas profundizado en el arte, muralismo te suena, ¿no? Y estaba muy vinculado a debates políticos y sociales de la época. Pues claro, lógicamente, pues si es hacer un mural en un edificio como puede ser pues un edificio oficial,
Pues quiero decir, ahí hay una connotación social y política bastante... Y si encima lo está apoyando el gobierno, pues lógicamente hay una cuestión ahí social, ¿no? Y entonces es aquí cuando entran dos muralistas, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Que entiendo que Diego Rivera lo conocerás más, igual. Sí, más famoso, ¿no? Yo creo. Quizá también por el vínculo con Frida Kahlo, ¿no? Y la historia de los dos y demás. Pues sí. Entonces, bueno, lo que voy a contar es un poco pues, la relación entre estos dos, como ya he dicho en la introducción, y lo primero es contar un poco pues, el contexto de cada uno, ¿vale? Comenzamos con Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera y Barrientos. Creo que es la primera vez que lo digo en voz alta y que me sale más o menos tan bien. Bueno, acá, Diego Rivera, que está por aquí la fotillo. Diego Rivera. Bien. Yo le he tildado también como el de Frida Kahlo. Como siempre se hace al revés, pues bueno, yo quería hacer esa mención a la inversa. Bueno, nació en Guanajuato en 1886. En 1896 comienza a tomar clases nocturnas en la Academia de San Carlos, donde conoció a José María Velasco, que es un artista bastante conocido por sus paisajes, en México en este caso. Esta decisión iba en contra, por supuesto, de los deseos de su padre, que lo que quería es que ingresara en el colegio militar. Vale. O sea, un contraste bastante evidente, ¿no? No te dediques a la cultura, tú métete a militar y ya está. Bueno, gracias a pensiones y becas del Estado, pudo venir a España en torno a los años 1905 o 1907. ¿Para qué? Pues para conocer las obras de Goya, El Greco y Bruegel. O sea, vino a España pues, para conocer un poquito más del arte europeo. Y también aprovechó para ingresar en el estudio de Eduardo Chicharro, que era un retratista en Madrid, pues también bastante conocido en la época. Pasó por París, fue a Italia y en 1921 volvió a México, justo cuando comenzaban las campañas muralistas. O sea, digamos que esto es el preludio de Diego Rivera hasta que comienza el... Se hizo su gran tour. Sí, tal cual, tal cual. Con ayudas del gobierno también. Que esto también lo quiero destacar porque es un hecho. Y ahora vamos a pasar a David Alfaro Siqueiros. Que tú fíjate que cuando he dicho antes el nombre de David Alfaro Siqueiros parecía que este iba a tener el nombre más largo y resulta que Diego Rivera era el que tiene el nombre para aburrir. Bueno, en este caso, pues eso, David Alfaro Siqueiros, que nació en Santa Rosalía de Camargo en 1896. Su padre era abogado y su madre ama de casa. Tras la muerte de su madre se fue con su padre a Guanajuato y allí con sus abuelos empezó a hacer estudios. En 1910, durante las fiestas del centenario de la independencia de México, es que este señor empezó fuerte, en 1910, ¿vale? O sea, si nació en 1896, pues estamos hablando de 1916, o sea, con poquitos años, ¿vale? Estaban celebrando las fiestas del centenario de la independencia de México y gritó un «muera» al entonces dictador Porfirio, lo que provocó que un cochero lo azotara y comenzó una pelea. Vale, empezamos ya. Sí. Que si te das cuenta, Diego Rivera no he dicho como nada de enfrentamientos y con David ya empezamos en el 1910. Vale. Bueno, muere su abuela, se fue a Ciudad de México y allí fue internado en las escuelas maristas. En 1911, es decir, un año después, entra a la Escuela Nacional Preparatoria y por las noches acude a la Academia San Carlos, que es a la misma que también iba Diego Rivera. Ahí vivió una huelga en torno a la institución con 15 años de edad. Con el tiempo, las protestas consiguieron que esa escuela se convirtiera en una academia al aire libre, la definieron así, en Santa Anita. Pero, como había participado en las protestas, no pudo completar sus estudios. Como castigo, ¿no? Sí. O sea que el activismo lo llevaba en vena desde chiquitito. Con 18 años se une al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Y después de viajar por todo el país, pues estando dentro de este ejército, regresa brevemente a la Ciudad de México para pintar antes de viajar a Europa en 1919. Allí coincide con Diego, sobre todo en París, y el viaje por Italia. O sea que más o menos comparten el viaje entre París e Italia, como he dicho también al inicio, ¿no? De llevarse bien. Bueno, y en 1922 vuelve a México para trabajar como muralista. Esto es un poco el contexto de los dos. Vale. Más o menos parecido, ¿no? En algunos casos. Eso es. En el 21 vuelve Diego Rivera y en el 22 vuelve David Alfaro Siqueiros. Vale. ¿Y de edad parecida? Pues uno es de 1896 y el otro es de 1886. Diego Rivera tenía 10 años más. Sí. Vale, pero bueno, por lo que te he contado de las biografías, hay uno más activista que el otro.
Bueno, sí. Vale, simplemente de momento ese o inicial. Vale, bueno, pues hasta aquí todo aparentemente bien, ¿no? Pues Rivera y Siqueiros comparten un proyecto, el proyecto muralista, ¿vale? La idea de los murales y de los encargos y demás, pero discrepaban en la visión del arte. Vale. Para Diego, el muralismo debía educar y consolidar una identidad nacional. Sin embargo, para David debía ser una herramienta de propaganda revolucionaria. Vale, entonces esto ya es como la cuestión que empieza ya a marcar que cada uno va a ir un poco por su lado. De hecho, en 1934, Siqueiros publicó un artículo titulado El camino contrarrevolucionario de Rivera, donde llamaba a Rivera oportunista, snob, turista mental, oficial de la nueva burguesía, artista sin capacidad de inventiva en técnica revolucionaria. Y más, pero bueno, los he acotado a estos que me han parecido bastante fidedignos del contexto. Aburguesado un poco, ¿no? Aburguesado, efectivamente. Entiendo. Entonces, bueno, esto digamos que va a ser el motif de todo su entramado personal. Pero se llevaban bien personalmente y tenían discrepancias políticas y artísticas. O sea, se llevaban bien hasta que no se llevaban bien. Entonces la temática era el arte, pero claro, si uno veía el arte como una forma revolucionaria y el otro lo veía pues como, pues eso, educar y consolidar una identidad. Básicamente un contrato, ¿no? Público. Efectivamente. Que era lo que él... Entonces, sobre todo entiendo que fue David Alfaro Siqueiros el que empezó a rayarse un poquito más con el muralismo y de hecho es el que primero ataca a Diego Rivera y le llama contrarrevolucionario. Bueno, que define David a Diego como alguien que usaba su arte para ganar dinero y mejorar su imagen antes que para servir a la revolución, que es lo que has dicho tú. Vale. Luego también dijo que Rivera tenía una técnica arcaica, una metodología individualista y estrategia oportunista. No he leído el artículo entero, pero creo que me hubiese gustado. Se quedó tranquilo, ¿no? Se quedó súper tranquilo y que bien se insultaba antes, de verdad. Ahora ya, no, qué te feo. Chico, di algo más. Bueno. También la acusó de colaborar con gobiernos reaccionarios y aceptar encargos de capitalistas norteamericanos. Bueno. Otros insultos que he encontrado: diletante revolucionario y artista parasitario. La verdad es que podía haber hecho aquí... O sea, mi historia podían haber sido solo insultos. Totalmente. Pero bueno, digo, voy a darle un poquito más porque, en fin. Pero bueno, de momento, la verdad es que increíble. Increíbles todos, la verdad. Es lo que te preguntaba al principio, ¿no? ¿Qué sería lo que más le molestó? Porque entiendo que ahora habrá un poco la respuesta de Diego al leer esto. No sé qué es lo que más le molestaría. Igual snob, ¿no? Es como una palabra que... No lo sé. O vendido, pero no lo sé. Pero es la típica de... No, que eres un vendido y secarte ahí las lágrimas con billetes, dinero. ¿No? O sea, es un poco bueno. En fin, cada uno pues tenía su perspectiva muralista. Entonces, bueno, ahora ya pasamos a 1935, año en el que Diego Rivera organizó unas conferencias en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, tituladas Las artes y su papel revolucionario en la cultura. Claro, esto cuando lo vio David Alfaros, dijo, esto no me encaja mucho con cómo eres tú. Entonces, Siqueiros fue y exigió poder intervenir para contradecir a Rivera. O sea, Diego estaba dando la charla y el rollo, oye, que quiero intervenir, dadme voz. O sea, como que la lió un poquito. Esto sucedió varios días. Hasta que le dejaron hablar, ¿vale? De hecho, la gente en las crónicas pone que iba para ver ese intercambio de opiniones. O sea, les daba exactamente igual lo que dijese Diego Rivera de las artes y su papel revolucionario en la cultura, que ellos querían ver el salseo entre los dos, a ver qué... No hemos cambiado nada. Claro, porque tú piensas que ya en esta época ya habían hecho murales importantes. Entonces, claro, ya es como, pues eso. Sí, que tenían su renombre ya, ¿no? Claro, es como Dalí, Bretón zurrándose entre ellos, ¿no? Pues es como cosas que llaman la atención. Que, por cierto, de Dalí y Bretón ya hablamos en otro episodio. Bueno, entonces, dentro de esta discusión ya la política se incorporó totalmente, ¿vale? Rivera simpatizaba más con Trotsky y Siqueiros con Stalin, ¿vale? Dentro de esa disputa del movimiento comunista que nos enseñaron en el colegio, regulero, pero bueno, que nos enseñaron que Trotsky y Stalin siempre habían estado disputados en ese movimiento comunista, pues como que encima cada uno iba con uno, Trotsky y Stalin, ¿vale? Claro, esto incentivó esa división ideológica entre los dos
Siqueiros denunció que Rivera había traicionado los ideales revolucionarios al aceptar encargos extranjeros y ganar fama internacional. Y de hecho se le acusó de ser un oportunista y de adaptar su arte a intereses burgueses. O sea, es un poco incidir en lo de antes. Todo eso en las conferencias estas. En las conferencias per se no lo sé. Ah, vale. Pero en los comentarios que se iban compartiendo en la época era como la crítica siempre de Siqueiros a Rivera, ¿vale? Sí, porque esto ya es personal de manual, ¿no? Hombre, pues, y espérate, que todo esto se acrecentó en 1940, ¿vale? Aquí hay que poner el contexto de que en 1937 Trotsky había sido exiliado a México y lo habían recibido Rivera y Kahlo como embajadores. Y de hecho en la foto también sale André Breton, que también por eso lo quería mencionar ahí un poco de pasada, ¿vale? En mayo de 1940 se organizó un ataque armado contra la residencia de Trotsky. ¿Quién estaba al frente de este ataque armado? Es decir, que se querían cargar a Trotsky. Siqueiros, imagino. Siqueiros, o sea, literalmente él estaba, le había pensado la operación y estaba ahí, que se querían cargar a Trotsky porque ellos estaban con Stalin, ¿vale? Bueno, el ataque en cuestión, a balazos. O sea, no es un ataque, no, a balazos, ¿vale? Sobrevivieron tanto él como su mujer, aunque un asistente fue secuestrado y asesinado. O sea que no era nada de guasa, ¿vale? Trotsky murió por el ataque de Ramón Mercader posteriormente, ¿vale? No murió en el ataque de Siqueiros, pero bueno, en el ataque de Ramón Mercader, que esto me suena que también nos lo explicas en el colegio, pues se cargaron a Trotsky más adelante, ¿vale? Claro, esto incrementó la tensión que había entre Rivera y Siqueiros, porque recordemos que Rivera había sido embajador de Trotsky cuando había llegado a México, ¿vale? Bueno, al final, en 1950, o sea, unos cuantos años después, Rivera respondió a Siqueiros, pero centrándose sobre todo en el arte. No entraba tanto en política, sino que decía que el estilo era un dato dialéctico en constante cambio y que su obra demostraba variación a lo largo de décadas. Vale. Porque como el otro le había dicho que tiene una metodología individualista, arcaico, no sé qué, pues le dijo, oye, yo durante los años he evolucionado, que hay una dialéctica entre el artista y la obra, bueno, que le dé ahí una respuesta un poco que te calles y ya está. Partiendo del ataque de antes, o sea, que es bastante fuerte esto. Bueno, en general, aunque convivieron y participaron posteriormente en proyectos, siempre tuvieron una relación de tensión constante. Es decir, se peleaban, se insultaban, se acusaban de envenenarse, se reconciliaban. ¿De envenenarse literalmente? Sí. Sí. O metafórica. No, era literal. Por lo que encontraron se acusaban. Lo que pasa es que luego, claro, las fuentes y que fuese verídico, pues eso es otra cosa. Pero rollo, me ha envenenado o me ha querido envenenar, pues bueno, estaban encendidos los dos. Sí que coincidieron en alguna cosa, como la foto de por aquí, que es la inauguración de la Comisión de Pintura Mural del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1947. Y luego, pues ambos también, pues lógicamente, como referentes del muralismo mexicano, pues claro, pues hicieron sus pedazo obras. Esta fue la de Rockefeller, que fue uno de los principales motivos también por los que Siqueiros se rajaba de Rivera, rollo, es que te has ido a Estados Unidos a pintarle a Rockefeller, eso que tiene de revolucionario, te has vendido al gobierno americano, ¿no? Pues un poco eso. Y por otra parte, pues tenemos otro pedazo mural, tenemos a Siqueiros, con la Marcha de la Humanidad, increíble, por otra parte. Entonces, claro, ambos eran referentes del muralismo y se encontraban, pero no hubo una conciliación final pública. O sea que hasta el final de sus días no... Ni vencedor ni reconciliación, ¿no? O sea... Nada de nada. O sea, yo creo que si esto se... Claro, es que como debían de coincidir en contextos muy formales, pues rollo, pues eso, en la inauguración de una comisión de pintura mural y tal, pero si no se hubiesen liado hostias, seguro. Y esta es la historia bastante personal entre estos dos muralistas, que yo no sabía que el muralismo mexicano tenía esta intrahistoria de rivalidad y me pareció increíble. O sea, intentos de asesinato, envenenamientos, estos insultos que de verdad... No voy a promover que se insulte a los demás, pero si vas a hacerlo... hazlo en condiciones y hazlo bien. O sea, un turista mental me parece un insulto increíble. Sí, o sea, yo creo que a alguno y alguna creo que turista mental le voy a llamar, sí. Bueno, hasta aquí la historia, que creo que es de las más cortas que he contado.
Bueno, pero intensa, ¿no? La verdad. Intensa, sí. La verdad es que para vivirla así desde fuera y unos cuantos años después Interesante, ¿no? está bastante bien. Y bueno, para terminar, pues la reflexión, pues lógicamente esto también lo hemos intentado abordar en otros episodios, sin respuesta porque es algo complejo, pero ¿tiene el arte que ser político? Que yo creo que al final era la cuestión entre los dos, ¿no? Entre Rivera y Siqueiras, él, pues eso, si es una herramienta de cambio social o si simplemente es una forma de expresión personal o un negocio. Claro. O sea, son dos visiones completamente diferentes. Entonces, pues cada uno tenía la suya. En el momento en el que colaboran y contrastan sus visiones, pues no encajan, claro. ¿Y el arte tiene que ser político? No creo que tenga que serlo, pero lo es. O sea, aunque no se quiera, lo es. Sí, o sea, yo siempre he dicho... Todo lo es. Siempre he dicho, bueno, aparte que al final todo es política, ¿no? Publicar en YouTube es política, publicar en Spotify, comprar en determinados sitios es política, es que todo lo que hacemos es política, hablar de X. Entonces, en el mundo del arte, pues que lógicamente, si consideras que el arte es una forma de expresión personal, cuando tú te expresas personalmente también estás reflejando una actitud política. Puede ser más naif o puede ser más crítica, como consideraba David en este caso, ¿no? Entonces, bueno, siempre he dicho que a mí me gusta más el arte político que el arte apolítico, entre comillas. O sea, el que es evidentemente político o es crítica social, pero también considero que no todo el arte tiene que ser político. Tampoco que sea una decoración triste y barata, pero bueno, barata normalmente no suele ser. Pero bueno, no sé, tiene que haber una conjugación entre las dos cosas y yo entiendo los dos puntos de vista. Aunque si me toque decantar, yo por mí, el arte, si es político, mejor. Aunque yo creo que incluso cuando un artista dice que su arte no es político, de algún modo lo es. Pero bueno, eso ya es otro debate que no sé si vamos a abordar ahora. No. O entraremos en rivalidades. Entraremos en, sí, ya más adelante ya abordaremos. Pero bueno, y es que esta historia, pues eso, la descubrí. Y como también es verdad que casi siempre hablamos de Europa, que de Sudamérica hablamos bastante poco, que el muralismo es algo que conocemos, que no habíamos profundizado, pero a Rivera sobre todo sí que le conocíamos, más allá por Frida, pero el movimiento sí, por muralista... hablar de él desde otra historia, ¿no? Claro, más allá de la relación me pareció con bastante Frida. interesante y la reflexión que planteaba y que es lo que hizo que se enfrentasen los dos de si el arte tiene que ser político, pues me parece bastante interesante. Sí. Muy bien, pues muy interesante. Pues hasta aquí esta rivalidad que al final pues ya es personal, porque de tanto tiempo preparando la historia y contándola y tal, pues ya se convierte en personal.